Hola a todos, mi nombre es Valentina del grado 10.1 y en este podcast les voy a hablar un poco sobre el filósofo Maimónides, también conocido como Moses ben Maimón. Él nació en Córdoba, España, en el año 1138. Su familia era de origen judío. Desde temprana edad quedó huérfano de padre. Su familia y él se trasladaron a Fez, en el norte de África, ya que se vieron obligados a huir de su ciudad natal debido al creciente fanatismo religioso y a la persecución de los judíos por parte de los musulmanes. Allí, Moisés tuvo su primer contacto con el mundo islámico, aprendiendo el árabe y estudiando la filosofía de Aristóteles. También aprendiendo todo lo que podía de los más grandes maestros y eruditos de su época. Maimónides y su familia fueron obligados a migrar varias veces debido a la violencia antisemita en España. En 1160, Maimónides se trasladó a Egipto, donde se estableció como rabino y médico de la corte del sultán Saladino. En el Cairo escribió sus obras más importantes, incluyendo la Mishneh Torah, una enciclopedia de la ley judía que Maimónides escribió para proporcionar una codificación concisa y accesible de la ley y la halajá para el público en general. La ley de los perplejos, un tratado filosófico que exploraba la relación entre la razón y la revelación divina. En ella se discute temas como la existencia de Dios, la creación del mundo, el libre albedrío y la profecía. El comentario sobre la Mishnah es una obra que ofrece una explicación detallada de los textos de la ley oral. Maimónides es considerado uno de los más grandes teólogos y filósofos judíos de la historia. Maimónides se convirtió en una figura influyente en la comunidad judía de Egipto y en todo el mundo judío. También fue respetado entre los filósofos y teólogos musulmanes, que reconoció su experticia en el pensamiento de Aristóteles y su gran habilidad para integrarlo en la teología judía. Maimónides también escribió numerosos tratados médicos y es considerado uno de los más grandes médicos de la Edad Media. Su obra médica más famosa es Canon de la Medicina, lo cual reunió el conocimiento médico de su época. Maimónides también escribió varios trabajos médicos, incluyendo uno sobre el asma y otro sobre la dietética. Sus ideas y técnicas médicas fueron muy avanzadas para su época y sentaron las bases para la medicina moderna. Además, su trabajo como líder religioso y médico, Maimónides también fue conocido por su defensa del racionalismo y su influencia en la filosofía judía y la cultura occidental. Murió en el Cairo en el año 1204, pero su legado como líder religioso, filósofo y médico perdura hasta el día de hoy. Su legado se extiende desde sus obras filosóficas en las que trata temas como la teología, la ética y la lógica, hasta sus textos médicos que se siguen considerando como clásicos de la materia. Además, Maimónides también fue un importante líder comunitario en la comunidad judía de su época y desempeñó un papel clave en la promoción de la coexistencia pacífica entre judíos y musulmanes en el contexto de la sociedad islámica medieval. Maimónides se convirtió en una figura influyente en la comunidad judía de Egipto y en todo el mundo judío. También el legado de Maimónides no se limitó tan solo al mundo académico.
Él también fue un líder religioso que se preocupó por la vida práctica de su comunidad. Insistió en la importancia de la educación y la ética y trató de integrar los valores judíos en una sociedad que estaba dominada por otra cultura. Maimónides fue considerado como un portavoz del movimiento filosófico llamado judaísmo racional, que sostenía que la razón y la fe eran complementarias en la vida religiosa. Él se oponía a corrientes como el misticismo y la cábala, que ponían el énfasis en los aspectos sobrenaturales de la religión. A lo largo de los siglos, los escritos de Maimónides han sido estudiados, como ya lo había dicho anteriormente, por judíos y no judíos, filósofos y teólogos. Han sido elogiados por autores cristianos como Tomás de Aquino y por filósofos como Averroes, Baruch Spinoza y Friedrich Nietzsche. En el mundo judío es considerado como uno de los más grandes líderes religiosos y como el primer intelectual que intentó integrar la razón y la fe en un todo coherente. En resumen, el legado de Maimónides es multifacético y abarca sus contribuciones en diversos campos, desde la filosofía y la medicina hasta la promoción de la tolerancia y la convivencia pacífica en las comunidades diferentes en las cuales él concurría. Bueno, escuchar sobre Maimónides es importante por varias razones. En primer lugar, es un personaje histórico relevante que tuvo un impacto significativo, no solo en la cultura judía, sino también en la filosofía y en la religión en general. Su legado y enseñanzas han sido estudiados y debatidos por muchos académicos y teólogos a lo largo de los siglos y siguen siendo relevantes en la actualidad. En segundo lugar, Maimónides fue un intelectual que intentó integrar diferentes ideas y disciplinas como la filosofía, la teología y la ley religiosa. Su enfoque racional de la religión y su deseo de armonizar la razón y la revelación divina influyó en muchos pensadores posteriores y ayudó a promover un enfoque más moderno y coherente en la religión. En tercer lugar, Maimónides también es un ejemplo de un intelectual profundamente comprometido con la ética y con la educación. Como líder religioso, se preocupó por la vida práctica de su comunidad y trató de integrar los valores judíos en la sociedad en la que vivía. Su enfoque en la educación y la ética lo convierte en un modelo a seguir para aquellos interesados en el desarrollo de la sociedad y la cultura. En resumen, escuchar sobre Maimónides es importante porque su legado y enseñanzas son relevantes y profundamente influyentes en múltiples campos, incluyendo la filosofía, la religión y la educación. Además, su enfoque racional y ético sobre la vida y la religión pueden ofrecer una perspectiva valiosa para aquellos que buscan una comprensión más profunda y coherente de la realidad y su papel en ella. Muchas gracias.